Hoy les contaré sobre la intrigante historia del desembarco de Normandía, un evento monumental que tuvo lugar el 6 de junio de 1944 hace más de 80 años, y marcó un cambio significativo en las mareas de la Segunda Guerra Mundial. Emprendamos este viaje histórico y revivamos el tremendo coraje, sacrificio y brillantez estratégica de las fuerzas aliadas. 6 de junio de 1944. Un momento grabado para siempre en los anales de la historia, el día del desembarco de Normandía. Fue un punto de inflexión extraordinario en la historia de la guerra y, tal vez, en el resultado de la propia Segunda Guerra Mundial. La Operación Overlord, cuyo plan maestro formaba parte del tardó años en realizarse y fue una de las estrategias militares más intrincadamente elaboradas que el mundo haya visto jamás. Había mucho en juego y el elemento sorpresa era primordial. La inmensa Operación Overlord implicó una serie de esfuerzos coordinados como la campaña de bombardeos estratégicos, el asalto aéreo y, por supuesto, el asalto anfibio naval, que se denomina Desembarco de Normandía. No se puede subestimar el papel de las divisiones aerotransportadas en la invasión de Normandía. Horas antes de que comenzara el asalto costero, miles de soldados aliados descendieron de sus aviones al corazón del territorio enemigo, marcando el principio del fin de la Alemania nazi. Mientras las divisiones aerotransportadas luchaban por asegurar carreteras y fortalezas vitales, la fuerza de desembarco principal hizo los preparativos finales para su monumental tarea por delante. Frente a un muro atlántico fuertemente fortificado, resultaría ser uno de los desafíos más formidables de toda la operación. Estaba previsto que el bombardeo preliminar se desatara sobre el muro del Atlántico el día suavizando las formidables defensas y allanando el camino para los valientes hombres que pronto pondrían un pie en las playas de Normandía. Entonces llegó el fatídico día. Al amanecer, decenas de miles de buques de guerra, lanchas de desembarco y buques marítimos, la armada más grande de la historia de la humanidad, comenzaron el viaje a través del Canal de la Mancha. Su destino, las playas fuertemente defendidas de Normandía. Cuando salió el sol en aquel día lleno de acontecimientos, los resonantes ecos de los cañones llenaron el aire. El muro del Atlántico estaba bajo ataque y, en cuestión de momentos, se reveló una de las escenas más extraordinarias de la guerra moderna. Las lanchas de desembarco que transportaban tropas aliadas se acercaron gradualmente a la costa bajo un intenso fuego enemigo. Contra todo pronóstico, los valientes hombres de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros aliados contraatacaron, mostrando gran coraje y determinación. Con cada momento que pasaba, el sonido ensordecedor de los disparos y las olas rompientes se entrelazan. Los hombres yacían heridos, a izquierda y derecha, mientras aterrizaban tras desembarcaban, una oleada imparable de fuerzas aliadas echó raíces en las costas de Francia. Los diferentes sectores de las playas, con nombres en código Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, fueron asignados a las distintas naciones aliadas. Se planeó como una operación orquestada y, a medida que las arenas de Normandía se volvieron rojas, se convirtió en una realidad que se vivió y revivió en miles de batallas individuales. Llegaron refuerzos y, en medio del caos y la matanza, se establecieron cabezas de playa estratégicas. El poder de la maquinaria de guerra nazi, que alguna vez se consideró invencible, finalmente fue cuestionado y finalmente derrotado. El desembarco de Normandía, a pesar del elevado coste humano, fue un éxito innegable. Era una prueba de lo que podían lograr la voluntad colectiva, la determinación y la creencia compartida en la causa de la libertad. La magnitud del desembarco de Normandía resonó más allá de las playas de Francia. Su éxito monumental conmocionó a toda la Europa ocupada por los nazis, y marcó el comienzo de la liberación de Europa occidental. El día no terminó en la playa. La lucha por la libertad continuó sin descanso. Línea por línea, ciudad tras ciudad, avanzaron los aliados. La determinación, la resiliencia y el sacrificio estaban definitivamente a la orden del día. La Operación Señor Supremo, la poderosa, intrincada y sumamente arriesgada empresa enmascarada bajo un término simple, fue un testimonio tácito del poder de la unidad. Unía a soldados de diferentes nacionalidades bajo un objetivo singular, la búsqueda de la libertad. El vínculo forjado en las playas de Normandía soportó las tremendas pruebas de la guerra. Se convirtió en un símbolo duradero de sufrimiento compartido, coraje indomable y camaradería ejemplar. A medida que las mareas de la guerra se volvieron a favor de los aliados, la sombra del Tercer Reich se hizo más corta. Se liberaron pueblos y ciudades de toda Europa, y los gritos de opresión y miedo que alguna vez se ahogaron fueron reemplazados por los jubilosos sonidos de la libertad. El desembarco de Normandía marcó el principio del fin de la Alemania nazi. La marea había cambiado y los aliados, con su determinación inamovible, su valentía inigualable y su esperanza ilimitada, eran los presagios de la liberación. Al recordar las lecciones aprendidas del la astucia de la Operación Overlord, el coraje de los hombres que lucharon en las playas de Normandía, la resistencia de los que sobrevivieron y continuaron, es un recordatorio de la guerra. Sin embargo, también es un poderoso testimonio del espíritu humano, los extraordinarios logros que pueden surgir de la cooperación y la unidad, y el valor inconmensurable de la libertad, el mismo ideal que impulsó a los hombres y mujeres de las fuerzas aliadas a unirse, luchar y, en última instancia, triunfar.
El precio pagado más alto de cualquier guerra es, por supuesto, la vida humana. La querida lección del día D, probada y reiterada una y otra vez, saca a la luz dolorosamente una devastación visceral causada solo por los inútiles actos de agresión humana. Y así, dedicamos este recuento del desembarco de Normandía a los innumerables rostros, nombres y héroes que lucharon en Normandía, y a aquellos que, para siempre, deben su inquebrantable gratitud por la libertad que ahora disfrutamos. Las historias de heroísmo, los sacrificios, la camaradería y el abrumador sentido del deber cumplido están grabados de manera prominente en libros de historia, museos y monumentos, pero lo que no se puede capturar, la palpable sensación de incertidumbre, el coraje crudo, el miedo, y en última instancia, la liberación estas son las reliquias invisibles del día de inscritas en los corazones y las mentes de hombres, mujeres y niños de todo el mundo. Debemos recordar, no glorificar la guerra, sino honrar el sacrificio, rendir homenaje al valor y al valor, recordar la devastación que pueden causar actos de tan monumental movimiento humano hacia la agresión, y reafirmar la importancia absoluta de elegir la paz. Sobre la guerra, los hombres que lucharon en Normandía, las ciudades reducidas a ruinas, las fuerzas aliadas, los prisioneros y los supervivientes de los campos de concentración, todos son recordatorios de este simple hecho. Fue una poderosa y memorable convergencia de varias partes que moldearon la dirección del mundo durante los siglos venideros. Viajamos a través de las exposiciones de la Operación Overlord, el bombardeo preliminar, las playas narrativas de Normandía, los desgarradores cuentos posteriores al día D, y ahora, finalmente, llegamos nuevamente al presente. Estamos aquí para recordar, para tomarnos un momento para reflexionar sobre esta gran y solemne liberación. Así, avanzamos hacia este nuevo entonces como si fuera un tapiz desenrollado, que revela otra capa más de nuestra memoria colectiva y el testimonio del espíritu humano, forjado en hierro, tierra y tinta, en la historia para siempre, el recuerdo de Normandía. El desembarco y la batalla de Normandía se honran una vez más. Así que hagamos de este no solo un viaje de recuerdo, sino extrayendo de ellos lecciones poderosas, extrayéndonos de rayos de esperanza e inspiración que se reflejan en este rebosante charco de experiencia humana compartida, corriendo contra el tiempo, hacia la paz, hacia un nuevo compromiso con la única política que puede garantizar la supervivencia y la prosperidad del mundo humano, una política de paz. A medida que retroceden las largas sombras del conflicto, los primeros rayos del amanecer señalan una era renovada de comprensión y convivencia. Aquí, al borde de un nuevo hoy, nos apoyamos sobre los hombros de la historia, un pie se estabiliza en las lecciones enseñadas por patrones discernibles, y el otro coquetea con la idea de desafiar probabilidades aparentemente insuperables. Es cierto, el desembarco de Normandía nunca se nos escapa y nunca lo hará. Ocupan un lugar preponderante en el espejo retrovisor, y en los faros de nuestro futuro compartido, proyectando su considerable sombra durante mucho tiempo sobre la carretera muy transitada, y sobre las igualmente desalentadoras carreteras aún no transitadas. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejadnos tu like, para no perderte de nuestro contenido.